Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Ah, muy buenas noches. Hola Cami, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Eh, Como siempre esperamos estos 10 minutitos, por favor, ¿sí? Para que se sumen los compañeros y empezamos, ¿ok? Ya, solamente 5 minutitos más, chicos, para comenzar, ¿ok? Buenas noches con todos que van llegando. Ya vamos a tomar lista también, ¿ok?
Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola a todos. Hola, hola, buenas noches a todos. Buen provecho a quienes estén disfrutando. Ven acá, ven. Ya, deja ese escucha. ¿Qué pasa por No ahí? tienes problemas. Ah, ya. Viviana está con el micrófono encendido. Bueno, buenas noches con todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué tal la mitad de semana? ¿Van bien? Bien, pues, ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. avanzando. Ese está bueno. Me alegro. Por favor, no se olviden de poner su nombre en el chat. Voy a tomar lista. Aún así, creo que es más fácil el hacerlo de esta manera. ¿Ok? A ver, vamos rapidito, porfa. Eh, Michael Alvear. Nada. Denis Andrade. Jocelyn Nicole Andrade. Justin. A ver. Justin Arroyo. Nada. Mayerle Bustamante. Nada. ¿No están o no me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, le escucho. Ya, ok. Irán, contestando por favor, creo que casi pongo falta aquí. Mayerly se está, o aparentemente está. Christopher Cárdenas, no. Katia Casa, no. Ana Castillo, Presente, profe. hola. Dylan Cumbal, Presente. Ana Gaona, Presente.
Viviana Garreta. Buenas noches, profe, presente. Hola Viviana, buenas noches. Karina Hernández. Presente, profe. Michael Jaramillo. Michael Sebastián Jaramillo. ¿No? A ver, Milena Juela. Presente y Hola Milena. Yadira Lucio. Yadira Lucio. ¿No está? presente. Oh, ok. Hola Yadira. Cristian Macas. ¿No? Ellen Macías. Ellen Estefanía Macías. ¿No? Víctor Mena. No, tampoco. Camilo Mendoza. Presente. Hola Camilo. Camilo, tú eres quien me dijiste ayer que eres de software, ¿no es cierto? Sí, yo. Ok. Darwin Mesías. Nada. Elizabeth Ojeda. Presente y Presente. Christopher Orozco. Christopher Andrés Orozco. Presente. Hola Andrés. Lisbeth Pérez. Nada. Clever Pilatasi. Nada. Melanie Pinargote. Ausente. Matías Proaño. Ausente. Ariel Kemach. Jefferson Raimundo. Chantal Reynoso. Patricio Riquero. Presente, Inge. Buenas noches. Hola Pato, ¿qué tal? Kevin Bien, Tipán. bien. Presente, profe. Ya te ponía falta. Hola Kevin. Caína Vargas. Nada. Stephanie Vinuesa. Nada. María Viteri. Nada. presente, presente, aquí Ah, ya, estoy. ya. Ok, hola María. Mateo Yepes. Presente, buenas noches. Hola, buenas noches, Mateo. Ok, gracias. Ese es el primer curso recién. Voy al segundo. Ahora sí que Que vamos comience con a... los cortitos. Sí, ya nos han puesto un montón. Estamos varios, estamos muchos. Es más, si ustedes, pues si acaso, conocen a las personas que nombré y que no están por acá, si es que alguien las conoce, las ubica o algo, si les pueden enviar un mensajito, alguna cosa así de que estamos ya en clases, porque creo que ya tienen tres faltas con el día de hoy y se van a complicar de gana. Profe, una consulta. Stalin, Dígame, bueno, Luisa, no le escuché que me mencionó. déjame ver si está Pero, en la otra lista, si no ya pero pongo, le puse en el chat ya, ok, mi espérate. nombre. Ok, ok. Ya voy poniendo por acá, porque si no, a ver, denme chance, vamos acá. Voy a tomar los de administración y luego los de marketing. A ver, Camila Chizaguano, ahí está. Joan Espinosa, Presente, Alicia. ahí está Johan, ¿qué tal Johan? Hola, Alicia. Disculpe, ayer yo también le escribí en el chat porque no le escuché. Si me nombró, ya había entrado un poco tarde. Ya, creo que sí te puse, sí te vi en la lista. Bueno, Diego García, Gracias. sí está presente. Stalin, Guando Luisa, ahí está. Ahí sí, presente, profe. Stalin Marcelo, Stalin. Camila Reynoso, presente. Y Carlos Presente. Vaca, ¿cierto? Presente, profe. Ya, ok. ¿Alguien sabe qué ha pasado con Camila Chizaguano? Igual creo que es la segunda falta que tiene ya, me parece. Bueno, listo. Quienes no se nombraron es porque ya tomé lista. Ya, ya nada. Ok, vamos a empezar. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí. ¿Quién me dice que vimos el día de ayer? Para empezar. Voy yo, profe, otra vez, porque dejo que participen los demás. A ver, cuéntame, Cami, ¿qué dice? ¿Qué vimos Bueno, el a día de ver, ayer? ayer vimos el tema de o sea, de cómo fue evolucionando la responsabilidad social junto Ya, con la ética y digamos, el tema de las empresas a través del tiempo. También hablamos cómo estos conceptos han ido.
como decía, cambiando desde, digamos, creo que mencioné del siglo XVI hasta la actualidad que estamos. Y que especialmente a partir de la revolución industrial, donde mencionamos de que comenzamos a surgir como que preocupaciones por las condiciones laborales y sobre los derechos de los trabajadores. También analizamos las empresas de Cadbury y Ford, Ya. Por así como el chocolate, ¿te papel. acuerdas, no es cierto? Sí, un poco, porque tengo anotado. También Ya, hablamos sobre el papel de estas figuras históricas que eran ese sí no me acuerdo, de Henry Ford y de Andrew, ya, quienes habían marcado el antes y un después en la forma en que las empresas asumían esta responsabilidad social. Y también un punto importante que también era el impacto del cambio climático y cómo estos acuerdos, eh, hablamos del acuerdo, ¿cómo es el acuerdo de paz? Ay, no, no el París, acuerdo de paz, de París, de París. están empujando a las empresas a adoptar estas medidas más, como que más modernas, no, no más modernas, sino como que más fuertes, sostenibles y como último, sobre las tendencias globales también que están presentes en el contexto, digamos, aquí en el Ecuador. Ya. Ok, Pero que, muy buen resumen, Cami. ¿Quién más? ¿Algo que agregar? Lo que vimos del día de ayer. ¿Alguien más se acuerda algo más del cuento? A ver, Andrés Mesías, ¿estuviste ayer? ¿Te acuerdas de algo de ayer? Andrés Mesías. Andrés a la una, Andrés a las dos, Andrés a las tres. A ver, Mateo Yepes, ¿te acuerdas de algo de ayer, Mateo? Más me acuerdo de lo que estaban hablando con lo de Trump y todo eso, que por qué que se salió del acuerdo de París y todo eso, que con el fin que quiere mejor, y eso de los aranceles, Ya. Bueno, que era busca, que busca obviamente mejorar digamos, la economía del país de él, a través de obviamente que consuman el producto propio de ahí. ya. Ahora, ¿cómo vinculas eso con la parte de responsabilidad social o de las empresas que se preocupen un poco más por sus empleados o por el medio ambiente? Mm, En ese caso, en relación a responsabilidad social, estaría afectando al medio ambiente. Ya, ok. Entonces, es decir, al revés, no está siendo responsable con el medio ambiente. Ajá, claro, porque mayor producción hace que obviamente mayor emisión y mayor contaminación ambiental. Ya, ok. Ok, ok. Andrés Mesías me inscribe en el chat y dice, no me vale el micrófono. Ok, Andrés, entiendo. Gracias, Mateo. ¿Quién más? ¿Quién me dice qué más vimos el día de ayer? ¿Algún otro voluntario? ¿O sigo preguntando? A ver, Gabriela Castillo, ¿qué vimos de ayer? ¿Qué más vimos de ayer? Ayer contamos un cuento, ¿no es cierto? Un cuento largo, largo, largo. Profe, yo vi la parte en la que hablaban de Ford, del señor de Ford, que él fue el que impulsó el salario, o sea, como que duplicó el salario mínimo de $5. Ujú. Y esa fue la parte que más se me quedó, la verdad, y la que más le presté atención. Ya. Ahora cuéntame entonces sobre esa parte, desarrolla un poquito más. ¿Qué fue lo que en ese sentido tiene que ver con la clase, con la responsabilidad social que vimos? ¿Por qué fue importante esto de Henry Ford que estábamos Porque escuchando como ahí? que le dio ah, un, como que un cambio al salario, o sea, fue realmente importante Ya. para la economía, creería yo. Bueno, más que creer, Gabriela, es porque en ese entonces el salario mínimo era mucho Era más bajo. bajo, ¿no? Ujú. Mucho más bajo Claro, y el en- duplicarlo a $5 claro, permitió que lógicamente tengan mejores condiciones. A partir de eso es que empieza a darse cuenta, no solamente Henry Ford, sino muchas empresas, que tratar bien a sus empleados y eh, daba más beneficios. Claro, exactamente, le traía algunos beneficios y empezaron a copiar esa misma, digamos, ese mismo modus operandi con sus empleados
en algunas otras empresas de la competencia. ¿Ok? Bueno, listo chicos. El día de hoy tenemos tema 3, día 3. El día de hoy entramos a una parte ya dejando el cuento atrás. Nuevamente nos metemos en la parte teórica, ¿ok? Nos metemos en la parte teórica y hoy vamos a hablar ya sobre las teorías éticas, ¿sí? Y vamos a entrar un poco en discusión, ¿ya? Entre, evidentemente, todos los que quieran participar, porque de seguro todos tendrán su opinión, ¿ok? Voy a presentar la pantalla, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿ok? Está por acá, listo. Ok, vamos a revisar esto. Ya pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿Estamos en orden? Sí, Sí. teorías éticas. Sí, bro. Ok. Listo, chicos. A ver, entonces, el día de hoy vamos a ver las teorías éticas empresariales. Para comenzar hablando de las teorías éticas, hay algunas formas en las que estas teorías influyen directamente en las empresas, ¿sí? Y que ustedes evidentemente deben conocer y deben conocer muy bien, porque a partir de esto es, si se acuerdan al principio de la clase, la primera clase, ¿qué es lo que habíamos visto sobre sobre las teorías éticas, sobre la responsabilidad y ética en las empresas? ¿Alguien se acuerda? Más o menos. ¿Qué es lo que hace una empresa o cómo una empresa dicta su identidad, su forma de ser ante sus empleados, ante la sociedad en general? Es por medio de evidentemente los dueños, empresarios, accionistas serán quienes pongan estas normativas, pero siempre hay ciertos principios, ciertas normas que se deben cumplir, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos inclusive el ejemplo con Diego, me parece? Decíamos si a él le habían entregado alguna norma o conducta específica sobre cómo debe comportarse en la empresa, ¿ya? Entonces, estas teorías éticas son las que van poco a poco a ir normando justamente esas actitudes, esas accionar, esa toma de decisiones para con los empleados, lógicamente, dentro de la organización y cómo deben comportarse frente a diferentes situaciones. Y ahí es cuando digo, vamos a entrar un poquito en debate porque puede que estas teorías, si bien es cierto, dictan el comportamiento de la empresa, más puede que entren en conflicto con los mismos empleados. ¿Ok? Y ahí es en donde empezamos a ahondar mucho en este tema. ¿Ok? Entonces, para comenzar, hablando de teorías éticas, cuéntenme qué es ética. ¿Qué es ética para ustedes? ¿Ustedes son éticos? ¿Tienen ética? ¿Cada uno de ustedes? Son los principios y valores Profe, yo, que tenemos. Ya, va por ahí, Cami. Cuéntame, Carlos. A ver. Ya, profe, yo creo que es los valores que nosotros tenemos, tanto en nuestros trabajos como en nuestras vidas, de hacer las cosas correctas, no hacerlos con trampa, no robando ni afectando a los demás. Ya, ok. ¿Tiene razón? ¿Alguien más que quiera soportar, quiera apoyar el que es ética? Ser justos. Ser justos es un principio, sí, universal, ¿ya? Andrés, ¿qué más? ¿Qué es tener ética? ¿Qué es ser ético? Yo creo que es sobre una persona que, digamos, yo, ¿no? Yo pienso si está bien o mal lo que estoy haciendo. Algo así. Perdón, ahí me corrige Sí, si sí, está sí, mal. está Algo perfecto. así le digo. Tú dices, tú decir qué está bien y qué está mal, más o menos. Esto es lo que dices tú es de ética, ¿no es cierto? Ajá, un pensamiento, claro. Ok, ok. Bueno, ¿alguien más tiene otra opinión, tiene otra idea? ¿O todos están de acuerdo? Es como que hacer las cosas correctas y que no perjudiquen a nadie. Que no También, perjudiquen a nadie. Profe, ¿me escucha? Te Ujú. escucho, Maya, le dime. A ver, No entiendo. yo, dime, ya. Ah, dime, Mayeli, a ver, Ah, es que estaba aquí desconfigurando mi micrófono. a ver, Digo, a nivel empresarial son las normas y políticas que tienen que cumplir las empresas. los Y demás. a nivel personal son, por ejemplo, decidir, por ejemplo, donde
Un ejemplo es donde me ofrezcan una cierta cantidad de dinero por hacer, yo que sé, algo ilícito. Entonces ahí es donde viene la ética, en donde yo tengo que poner primero mis principios, o sea, decir no, ¿Ya? Es decir, no sé. Mayerly, a ver, para ir un poco, empezamos a unir. Antes de eso, Karina, a ver, cuéntame, Me ¿qué ganó la idea. te ganó la idea? Sí. Y yo pienso que, que es aplicar la moral en nuestras decisiones para Oh, hacer lo que es correcto. ok, Y otra vez me entonces, ganaron. ok, exacto. Entonces, a ver, a esto quería llegar. Si es que entonces la ética es aplicar la moral, la misma Karina, que es moral. Moral es no sé si sea conocimiento, pero es el raciocinio interno que uno tiene de saber que hace lo correcto. Moral tiene que ver con los valores, con lo que uno le enseñan desde pequeño. Por ejemplo, no sé, no tienes que irte a dormir sin cepillarte los dientes porque luego te vas a enfermar. Entonces es algo que uno aprende desde pequeño, ¿Ya? van aumentando esos conocimientos, ese sentido de moral conforme uno crece y obviamente va a estar afectado por la realidad que uno vive. Entonces yo pienso que uno aplica la moral de acuerdo a lo que le enseñaron, estudió y en el ambiente en el cual se rodea. Ok, ya vamos profundizando un poco más. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? ¿Qué creen? ¿Qué es la moral? ¿Será lo Ah, mismo o qué Yo es? estoy de acuerdo. De acuerdo, Yo dice. creo que sí, sí, porque, yo creo que es la conciencia de lo que está correcto y ujú, lo que no está correcto. ujú. Y Eso es moral. también ayuda a tomar Ajá. buenas decisiones. Tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que te guía a tomar buenas decisiones, Camila? ¿La ética o la moral? La ética y la moral, pero sobre todo sería la moral, porque cuando uno está haciendo, digamos, estamos, como dice la frase, primero piensa antes de actuar. ¿Ya? Entonces, entonces, ya se me fue la idea otra vez. Pero bueno, o sea, la frase es eso, primero piensa antes de actuar, porque si uno no actúa correctamente puede tener consecuencias. ¿Ya? Entonces, hay diferencias que sí son marcadas entre ética y moral, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo que no es lo mismo. Tal vez tenemos un poco de confusiones, quizás no, sobre lo que es ética, sobre lo que es moral. Pero hay dos cosas, ¿sí? Que evidentemente por el mismo hecho de tener un nombre distinto, sabemos que algo deben ser, ¿no es cierto? Alguna diferencia deben tener. Y lógicamente que deben ir de la mano, pueden ir de la mano, pero no necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Y ahí entra justamente un poco el definir qué es moral o qué es ético, porque una empresa, en teoría, debería cumplir con principios éticos y morales al mismo tiempo, para inclusive estar conectados con las personas, con la gente que trabaja en esta empresa o en su empresa, ¿sí? Entonces, para ir un poco aterrizando todas estas ideas, ¿sí? Empecemos por decir que hay teorías éticas que son básicas y principales, que ya vamos a ver un poco más adelante, que son el utilitarismo, la deontología y la ética de virtudes. Pero para poder llegar a saber cómo aplicar esas teorías éticas, lógicamente debemos de empezar por saber qué es ética. Entonces, la ética en sí es del estudio, si queremos ponerle términos un poco de diccionario, ¿no es cierto? Pero la ética es el estudio de los principios morales, ¿ya? Que rigen el comportamiento humano y guían nuestras decisiones sobre lo que es correcto o es incorrecto, ¿ok? En el contexto empresarial, lógicamente, que la ética ayuda a que las empresas se manejen de manera justa, responsable, transparente, es decir, cuando uno habla de ética, tiene una idea clara de qué es lo que debe tener una empresa, ¿no es cierto? O cómo debe ser una persona cuando habla de ética. Porque habla de justicia, habla de transparencia, habla de hacer lo correcto, de no hacer lo incorrecto, de hacer lo que es legal, no lo que es ilegal, ¿sí? Si queremos llevarlo a términos de ética y moralidad. Pero cuando decimos que la ética es el estudio de principios morales, por eso les digo entonces, ¿qué es la moral? ¿Sí? Debemos entender bien las dos cosas. Entonces, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias que una sociedad, un grupo o algunas personas o individuos consideran como guía para determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o lo que es incorrecto en el comportamiento humano, ¿sí? En el diario vivir. ¿Quién me dice si hasta ahí está claro? ¿Ya? ¿O están con alguna duda todavía de qué es ético y qué es moral?
¿Está claro con esas definiciones o Sí, todavía está no? claro. Sí, Para mí Sí, sí. Cami. A ver, dicen que sí está claro. A ver, Milena Juela, ¿está claro? Dime, ¿qué es ética y qué es moral? A ver, ética son los estudios de los principios morales. Ya, y por ende, ¿qué es moral? Es ética. ¿Cómo que es ética? Si Por la eso me ética preguntan, es, si la, ética. si la ética es el estudio de principios morales, ¿qué es moral? Ah, moral es el conjunto de las normas de valores. Ok, ya. Si tuvieras que darme un ejemplo de ética y moral, ¿quién me da un ejemplo de ética y moral? A ver, ¿quién me da un pequeño Yo, ejemplo? a ver que en algunas culturas es moralmente aceptable que las mujeres usen velo y en otras no. Ya, ¿eso es moralmente correcto o incorrecto? Ya, ¿y eso es ético o no es ético? Mm, ¿Mm? ¿Quién me dice? A ver, empecemos por ahí un poquito a descifrar esto, Karina. Cuéntame. Verán, voy a proponer lo siguiente. A ver, Ya, entonces digamos que voy a empezar por la moral. La moral es básicamente un valor. Entonces yo voy a poner el valor de ser, no sé cuál es el contrario de no ser corrupto, es ser transparente. ok. Entonces, si el valor sería ser transparente, en ética se traduciría en no recibir coimas. Eso sería ser ético. Ya. A ver, otra vez. En ética sería no recibir coimas. La moral, Ajá. El valor sería ser transparente, o sea, no ser corrupto. ya. Ok, yo entiendo tu O ejemplo. sea, ¿Alguien entendió? ¿Está claro? A ver, Cami. Yo no eh, entendí. sí, sí, ¿Sí? sí comprendí. Ya. Pero le iba a decir como que para, a ver si es que yo entendí lo que era moral y ética. Dime, Cami, a ver. Ahora, o sea, es decir, que la moral nos dice que está bien y que está mal según la sociedad, pero también de que la ética nos pone como un punto de reflexión, nos hace pensar por qué está bien y por qué está mal. Y así poder nosotros tomar esas decisiones y poder, no sé, eh, mejorarla. Sí, va por ahí. Voy a tratar de aclarar desde el panorama de qué es ética y qué es moral diciéndoles lo siguiente. A ver, y luego ponemos un ejemplo. O mejor al revés. Pongamos un ejemplo y luego definimos para ver si sí queda un poquito más claro. ¿Ya? Eh, Ustedes, igual, trasládense un momentito, ¿sí? A todos les gusta ver películas, ¿no es cierto? Supongo que sí, ¿sí? Entonces, trasládense a una película que ustedes hayan visto, una serie, en fin, un anuncio, una publicidad, lo que ustedes quieran, una fotografía, lo que ustedes quieran, ¿sí? De los años, no sé, 60, 70, ¿ok? ¿Ya? Estamos en ese entorno, estamos en ese mundo, chicos. Años 60, años 70, ¿sí? Y de repente ustedes pues se van de vacaciones y aparecen en la playa, ¿sí? Y aparece muchos, evidentemente muchos hombres, muchas mujeres, están disfrutando de la playa y entre los varones, entre los caballeros, entre los hombres, están todos con su pantaloneta y chanclas, ¿sí? Algunos con medias en la playa. Y las mujeres, las damas, las chicas, ¿sí? Están todas con su traje de baño, ¿sí? Que en ese entonces ustedes, ¿cómo eran los trajes de baño en los 60 en los 70 de las mujeres? Era bien como que Completo. tapados, completos, Ajá. Tapado, una sola como en pieza, los países asiáticos. ya. Y de pronto aparece alguien con un bikini, ¿ya? De pronto aparece alguien con un bikini, una mujer con un traje de baño de dos piezas. Una chica que aparece con un top y con solamente la parte de abajo y a pasearse por allí por la arena para que todo el mundo pues no la vea, sino que está disfrutando del sol. ¿Ya? ¿Eso es moral o es inmoral? Es inmoral. Inmoral, ¿por qué, Gaby? Porque está mostrando mucha piel. ¿Ya? Y si es Y inmoral, por, ¿por qué lo hacen todos el día de hoy? No porque todo. ya se perdió tan la moral.
Porque se perdió la moral. Bueno, tal vez O no sea, tanto. porque ya es más aceptable. ¿Ya? ¿Qué cambió, Gaby? Pues la época, las personas, siempre La vamos en moda. evolución. ¿Ya? Entonces, el pensamiento, no sé. Ya. Ok. Va por ahí, si van cachando un poquito el tema. La sociedad, la cultura, las costumbres, el entorno que nos rodea, nos dicta muchas veces lo que es moral o lo que es inmoral. ¿Sí? La sociedad, la cultura, las costumbres. Ustedes aprenden en casa que, no sé, que pegarle a la hermanita o al hermanito está mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero pasa el tiempo, ¿sí? Y de repente resulta que los nuevos padres del futuro, en fin, dicen, no, es normal porque hay igualdad de género y ¡pum! ¿Ya? Entonces entre hermanitos se pueden golpear y cambian las costumbres. Me voy lógicamente un poco al extremo, ¿sí? Pero cambian las costumbres y lo que antes estaba mal, hoy puede que esté bien. O quizás no nos vayamos por épocas y por años, vámonos por culturas, ¿sí? Como decía justamente Cami. Por ejemplo, salir a un, no sé, salir a la calle, salir a la vereda, a la tienda, ¿ya? En short y camiseta puede que esté bien, pero quizás en otras culturas como en Medio Oriente, para una mujer sobre todo, tiene que ir tapada hasta el cuello, ¿ya? Y es inmoral que vaya destapada solamente la puntita de la oreja. Entonces, para ellos es totalmente inmoral, ¿ya? Esa situación, pero es por la cultura, por la sociedad, por el entorno que le rodea. Sí, Diego, dime. Profe, entonces podemos concluir en que la moral no significa necesariamente lo que esté bien o lo que esté mal hecho, sino lo que sea aceptable para la sociedad, ya sea en el entorno cultural o en un periodo de tiempo determinado, lo que la sociedad considera aceptable o no. Lo que la sociedad, lo que el entorno en general, mi estimado Diego, puede considerarlo moral o inmoral, ¿sí? Te pongo otro ejemplo, ¿sí? Tú estás, no sé, ojalá no ofenda a nadie, pero voy a ser un poquito más gráfico con esto. Ustedes están paseando con su familia, ¿sí? Y ustedes son conservadores, tradicionalistas, ¿sí? Y están paseando con su esposa, con su esposo, con sus hijos, ¿ok? Y de pronto aparece caminando por la calle, ¿sí? Una pareja de homosexuales. Y ustedes, o alguien, para no poner su caso en particular, alguien al frente en la vereda, se asusta y se sorprende, ¿sí? Y empieza quizás a murmurar. Dicen, no, mírenles cómo están agarrados, alguna cosa por el estilo. Qué inmorales, ¿sí? Entonces, para esas personas puede que ese acto sea inmoral, pero para otros está totalmente normalizado, es algo correcto, es algo que está bien visto. Tú te vas, por ejemplo, a San Francisco, quizás a México, a España, y te vas a encontrar con muchas cosas que quizás te llamen la atención, ¿ya? Que hoy, por ejemplo, se ven mucho en redes, se conoce justamente por la globalización de la comunicación, y te vas a sorprender y puedes pensar, esto no me enseñaron, yo no estoy acostumbrado a esto, ¿sí? Yo no conozco de esto, para mí es algo nuevo y es, o puede ser, inmoral algún acto en general, pero para otros está algo totalmente correcto, es algo normalizado, es algo que está bien. Entonces, en sí la moral sí se basa lógicamente en normas y en valores establecidos, pero es en base a lo que la sociedad nos enseña, lo que la cultura, las experiencias, las tradiciones nos enseñan, ¿sí? Si por tradición está bien, imagínense su caso, o sea, si por tradición, no sé, en sus casas estaba bien que, no sé, mamá cuando ustedes les hacían enojar, le agarraba la chancla y ¡pah! ¿Ya? Y aplicaba un correctivo, ¿sí? Mamá latinoamericana. Pero resulta que el día de hoy no puede agarrar la chancla y meterle su carajazo al guagua porque demanda, abuso infantil y un montón de cosas más. Entonces, moralmente es incorrecto lo que antes era correcto, ¿sí? Entonces, la moral está basada prácticamente en esto, en lo que está haciendo o en lo que influye, en lo que influencia sobre las normas y costumbres y valores que uno puede tener, ¿ok? Esa es la moral. La ética, en cambio, es los principios, los valores de lo que es correcto e incorrecto, pero que uno internamente puede deducir o puede analizar. Ya no solamente influenciado por lo que está bien o mal que me dice la sociedad, sino por lo que uno cree o no cree que es correcto.
¿ok? Entonces va por ahí un poco el tema. La moral es lo que externamente me influye y la ética es lo que yo internamente puedo considerar correcto o incorrecto, ¿ya? Entonces, para aclarar igualmente con un ejemplo, volviendo un poco a lo que decía, por ejemplo, Karina, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, están en su empresa, trabajan en un banco y manejan dinero, ¿sí? Y mucho dinero, están en un puesto importante y manejan mucho capital, ¿sí? Mucho dinero. Entonces, moralmente ustedes conocen, ¿sí? Que hay ciertas normas, ciertas costumbres, ciertas cosas que se deben hacer y de repente tienen un caso en el que el banco, para ocultar un error, o la empresa, para no poner un banco en particular, pero su empresa tiene que ocultar un error contable, ¿sí? No sé, ingresaron mal una factura, o dieron mal un dinero, o pagaron de más, o pagaron menos, y no tienen cómo justificar ese sobrante, ¿ya? Y ustedes tienen que ocultar esa partecita para que los balances queden igual, para que no haya problemas después, para que no molesten los de auditoría, para que no molesten los de Contraloría, en fin, ¿ya? Entonces, la empresa, viene alguien, un jefe, y les dice, oye, ¿sabes qué? Kevin, necesito que este valor de aquí lo ocultes porque tenemos que dar la imagen de que somos una empresa que ha manejado bien sus finanzas y esto nos puede traer problemas a futuro. Así que, por favor, ayúdame con este valor de aquí, ocúltalo, bórralo por aquí en alguna parte. Nadie se va a enterar, no estamos afectando a nadie en absoluto, ¿sí? Nadie está siendo perjudicado, simplemente que este valor de aquí, ocúltalo ahí un poco por algún lado. Kevin, ¿qué haces tú en ese caso? Kevin Tipán. Kevin a la una, Kevin a las dos, Kevin a las tres. Y Adira, ¿qué haces en ese caso? Y Adira Lucio, ahí está Yadira. Eh, A ver, Yadira. disculpe, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro, con mucho gusto. Estás tú trabajando en una empresa en donde tienes que tocar temas delicados como por ejemplo el dinero. Y viene alguien y te dice, ok, ¿sabes qué? Como este valor de dinero no está registrado en ninguna de las cuentas, nos está sobrando para que cuadren las cuentas, ¿sabes qué? Oculta este dinero, sí, bórralo de aquí, repártete tú y yo en partes iguales y con eso, ver, chito, mutis, nadie se entera y de repente todo está perfecto. No hay ningún daño, a nadie le están perjudicando, entre comillas, y eso es lo que está dictando la empresa que tiene que hacer. ¿Tú qué haces? Pues yo no la tomaría porque no es algo ético, básicamente, No es algo ético, ¿ok? ¿Por qué no es algo ético? La respuesta es correcta, sí, Adira, pero ¿por qué no es algo ético? porque básicamente estoy irrumpiendo mis valores morales, en otras palabras. Los valores morales, ahí te confundiste un poco, Yadira, ¿ok? Bueno, ¿quién me da la respuesta? ¿Qué harían ustedes? ¿Quién más? ¿O por qué es antiético? A menos. Profe, yo no lo haría porque es algo ilegal y es un abuso de confianza. Ok, el tema ético entra en juego porque, como tú dices, es algo ilegal. Ok, ¿quién más? O hay alguien que sí lo haría? No, porque está en contra de mis principios. Va en contra de tus principios, correcto. Todo eso es ética, ¿sí? ¿Por qué les pongo un poco este ejemplo? Ya vamos a poner otros para seguir clarificando el tema. Pero la moral y la ética, lógicamente, pueden ir de la mano o no, ¿ya? Ustedes en ese caso pueden decidir, ok, sí, no pasa nada, no hago daño a nadie y miti miti, nadie se entera y todos felices y contentos. O ustedes pueden decir, no, mis principios, mi conciencia no me va a dejar dormir tranquilo sabiendo que oculté este dinero, o que cogí algo que no me corresponde, que no es mío. Sí, eso es antiético, ¿ya? No, lo que pasa es que siempre hacemos lo mismo, no te preocupes. Así mismo hacemos todos los años, todos los meses. El hecho de que lo hagan siempre, ¿sí? No quiere decir que esté bien, para mí al menos. Entonces, la empresa tendrá ciertas costumbres, ciertos manejos que pueden ser equivocados y entran en conflicto con mi ética, ¿ok?
Ustedes son vendedores, vamos a otro ejemplo, ustedes son vendedores de una empresa y como vendedores ustedes tienen que ofrecer el oro y el moro a sus clientes para que les puedan comprar, ¿sí? Ustedes entonces trabajan en venta de carros, ¿ya? Ustedes trabajan vendiendo carros y yo voy a comprarles un carro y ustedes, en el momento en que me atienden, me dicen, sí, este carro, vea, consumo de gasolina, 1000 kilómetros por tanqueada. Aparte de eso, vea, nunca se le baja una llanta y si se le baja, se infla solita, así, se le infla nuevamente, nunca va a quedarse varado. ¿Ya? El motor, vea, el motor le va a durar 20 años y apretando este botón, ABC completo al instante. ¿Ya? Entonces, ustedes por vender, por lograr lo que la empresa les pide, pueden cometer este acto que puede ser inmoral o puede ser una costumbre de la empresa que hace que parecer que es normal, que todo está perfecto, ¿sí? Y ustedes como vendedores pueden o aceptar esta situación o pueden decir no. Si es que yo vendo un carro, tengo que decirle, sí, ya sabe que este carro de gasolina no le va a aguantar, es bien dragón, ¿ya? Cada 3 días, $40 de gasolina. ¿Ok? Pero le va a rendir, eso sí, 10 años, téngalo por seguro. Entonces yo prefiero decir la verdad y hacer una venta correctamente antes que tomar malas prácticas para poder hacer algo. ¿Ok? Entonces va por ahí el tema de la ética y de la moral, chicos. ¿Entendido? Para que todas estas teorías que vamos a ver un poco tengan más sentido. ¿Ok? Entonces, el origen de la moral, sí, proviene de una palabra en latín, ¿ya? Moral tiene su origen en latín de mores y de costumbres, ¿ya? Para que ustedes tengan un poco más claro el panorama y sepan de dónde viene. Entonces, ahí vienen algunos ejemplos que ya hemos puesto acá en exceso, diría yo, por eso vamos a seguir avanzando un poco más pronto, ¿ya? Entonces, eso es lo que lleva consigo la ética y la moral. Ahora, lógicamente que existen algunos principios comunes, ¿ya? Principios morales que decíamos antes, y que tienen que también saberse respetar. Por ejemplo, la honestidad, ¿ya? Está lógicamente la influencia de principios en la persona, ¿no? Como decíamos, es la influencia externa. Entonces está la honestidad, que es el actuar con sinceridad, el actuar con transparencia. Un empresario que, por ejemplo, admite errores en un producto en lugar de ocultarlos, como decíamos antes, va en contra de este principio moral. La justicia, que es el tratar a todas las personas de manera equitativa y respetar sus derechos. Un jefe que explota a sus empleados, no les paga lo que es, no es correcto. La responsabilidad, que es el asumir consecuencias ante acciones que puedan saberse ocasionado buenas o malas, sí, pero es de ser responsable con sus actos, ¿ok? Si una empresa comete, no sé, alguna de estas cosas que decíamos, alguna ilegalidad, pues tendrá que hacerse responsable del tema. O si consume demasiado y bota desechos tóxicos, tendrá que hacerse cargo de las multas que le vendrán encima. ¿Ok? Solidaridad, respeto son otro de los principios morales que son universalmente aceptados. ¿Ok? Que también tienen que ver, por ejemplo, en el tema del respeto, el valorar lógicamente, el respetar, el ser conscientes de que nada es suyo, sino que tienen que tratar de ayudar siempre a la comunidad, a las personas, al medio ambiente. Ahí entra toda esta parte de responsabilidad social. Y la solidaridad, que es el estar consciente de que no solamente puedo buscar mi bien personal, el bien de uno, sino también tratar de buscar el bien de otros más, ¿ok? Entonces, por ahí van los principios morales que deben tomarse en cuenta. Ahora, la relación entonces, para quedar claros, entre la ética y la moral es que la moral se basa en todas estas normas y valores establecidos por una sociedad que influye sobre nosotros y la ética es la reflexión que nosotros podemos hacer sobre las normas, evaluando si son justas, si son injustas y cómo aplicarlas en situaciones concretas, ¿ok? Para tener un poco más claro este panorama. Entonces, el ejemplo de una conexión de estas, de una relación entre sí, puede ser una empresa que debe proteger el medio ambiente o que tiene pensado proteger el medio ambiente y, moral, y éticamente, pues reflexiona cómo hacemos esto para que al proteger el medio ambiente, pues no afectemos tampoco a otros sectores, a otras áreas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entramos a revisar las teorías éticas. Entonces, la primera teoría es la del utilitarismo, que principalmente es el valor ético de una acción, ¿sí? Se mide por sus consecuencias y el bienestar que genera a la mayoría o al mayor número de personas, ¿sí? Es decir,
Mientras algo beneficie a la mayor cantidad, está bien, ¿sí? Yo busco el mayor bien posible, ¿ya? Eso es un poco el utilitarismo. Deontología sostiene en cambio que ciertas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas independientemente de sus consecuencias. ¿Ya? Sin importar las consecuencias que se tengan, una empresa actúa de una manera y ahí va, ¿sí? Ahí queda. Y la ética de virtudes, en cambio, se enfoca en el carácter y las cualidades morales de una persona, ¿ya? De un individuo. O sea, se enfoca mucho en la parte humana, quienes toman decisiones promoviendo justamente todos los principios morales que vimos anteriormente, honestidad, justicia, respeto, entre otras cosas más. ¿Ok? Entonces, todas estas éticas o estas teorías de ética guían el comportamiento de las empresas en la toma de decisiones que puedan ser responsables, afectando lógicamente su reputación, afectando el medio ambiente, afectando a la comunidad y otras más que se puedan ver involucradas en estas decisiones. ¿Sí? Hay definitivamente algunas otras teorías también que son un poco menos comunes, ¿ya? Porque digamos que del utilitarismo, de la deontología y de la ética de virtudes se derivan otras más, pero vale la pena que ustedes también lo conozcan, ¿sí? La ética del cuidado, por ejemplo, ¿sí? En donde esta teoría está enfocada en la importancia de las relaciones humanas con el cuidado de los demás, ¿sí? Se dedica principalmente a cuidar. Es la base realmente de la toma de decisiones éticas de una empresa que tiene este tipo de teoría que la encamina en cuanto a sus acciones. La diferencia, por ejemplo, con la deontológica es que se basa en reglas ya establecidas y el utilitarismo, en cambio, evalúa consecuencias siempre y cuando beneficie a los demás, ¿sí? A la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, la ética pragmatista, ¿sí? Propone en cambio que los actos o la moralidad debe estar basada en resultados prácticos, ¿sí? Es decir, en situaciones específicas, más no en principios universales como vimos anteriormente, ¿ya? Entonces se enfoca en acciones, se enfoca en soluciones, cueste lo que cuesta, tenga que pagar quien tenga que pagar, el resultado, la definición de un problema es lo que cuenta, ¿ya? Entonces es algo un poco más pragmático. Es útil realmente para situaciones donde no existe una situación clara o realmente no hay quien, como quien dice, quien se salve, alguien tendrá que salir afectado, entonces puede resultar un tanto útil, ¿ya? Porque se busca una solución finalmente. Contractualista, basada en las ideas de algunos filósofos y en que y se basa principalmente esa teoría en que se deriva de un acuerdo social implícito, ¿ya? No está escrito en ninguna parte, en donde las personas actúan y establecen entre sí lo que es justo, digamos, de manera sobreentendida, ¿ya? Entonces, todos conocen exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Se aplica dentro de una sociedad que lógicamente crece con una misma cultura y unas mismas tradiciones, aunque hoy quizás es más difícil aplicarla por lo que estamos hablando, ¿sí? Porque han surgido nuevas tendencias, cada uno tiene más libertades y es a veces más difícil encontrarse, por ejemplo, con grupos de personas que piensen exactamente igual, ¿ya? Entonces puede ser un poco más complicado. Otra de las teorías que existen es la ética existencialista, ¿ya? Esta teoría subraya en cambio la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal en la toma de decisiones, ¿sí? Si cada uno debe actuar de acuerdo a su criterio y a su autenticidad y se hace responsable de sus propias decisiones. Y la ética ambiental, que nos suena un poquito más común al día de hoy, porque está centrada principalmente en el cuidado del medio ambiente y las especies animales, en la flora, en la fauna, ¿sí? Proclama que las empresas deben actuar de manera que respeten no solamente derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Y este tipo de teorías son aplicadas principalmente en organizaciones, en ONGs, en empresas no lucrativas que tienen esa misión de cuidar precisamente el medio ambiente. ¿Okay? Son como otras teorías que existen para que ustedes también tengan el conocimiento, no se queden con eso un poco en el aire. ¿Ya? Entonces, entremos directamente a hablar del utilitarismo un poco más a fondo. ¿Sí? Como les decía, el utilitarismo evalúa la moralidad de una acción según sus resultados, ¿ya? O sus consecuencias, en definitiva. Una acción que se toma dentro de la empresa puede ser considerada
correcta siempre y cuando genere el beneficio a una gran cantidad de personas, a un mayor número de personas. ¿Sí? Digamos que el principio clave de esta teoría es que el objetivo en realidad de la empresa, recordemos que son teorías éticas aplicadas a las empresas, entonces en una empresa el objetivo es maximizar beneficios para todos y minimizar los daños para la mayoría. Ojo, al decir minimizar los daños no quiere decir que no haya daños, ¿ok? Entonces ese es un poco el truco de esta teoría, ¿sí? Porque puede que existan, sí, malestar, enojos, perjudicados en la toma de ciertas decisiones, pero mientras la mayoría sea la beneficiada, la empresa se siente tranquila, la empresa va a estar feliz, ¿ok? De ahí es en donde se aplica esta teoría. ¿Quién me da un ejemplo de una teoría utilitarista, de lo que puede ser una teoría utilitarista? ¿Quién puede tener ese tipo de actos en alguna empresa? A ver, alguien que se anime, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué puede ser una acción en donde se maximicen beneficios aunque salgan perjudicados pocos? Petroecuador tal vez, Cuéntame por qué, Nicky. porque la mayoría de personas nos beneficiamos con la venta del petróleo, pero ese daño a las culturas que habitan ahí y a la fauna y la flora. Puede considerarse, sí, una teoría utilitarista, Nicole. Es decir, una empresa que en este caso, aunque destruya recursos naturales, ¿sí? Pero en cambio beneficia desde el país entero, hay ventas, hay comercio, hay ingresos y para todos, hay trabajo, entonces puede considerarse, sí, una teoría utilitarista, ¿ya? Entonces existen como en esta empresa este tipo de tipos de utilitarismo que llamamos también, porque hay diferentes tipos, ¿ah? Por ejemplo, hay el acto utilitarismo, que es que cada acción debe evaluarse por sus consecuencias individuales. O sea, si por ejemplo se da una gran suma de dinero a una organización benéfica específica que ayuda a más personas, se considera correcto hacerlo, lógicamente, ¿ya? Así salgan quizás perjudicadas otras porque en cambio no fueron beneficiadas o no llegaron a tener sus beneficios. O el reglautilitarismo, en donde se evalúan reglas generales que si siguen consistentemente dándose, generan el mayor bienestar a más personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, implementar políticas laborales, ¿sí? A largo plazo que creen mejores condiciones para empleados. Por ejemplo, ustedes saben, están al tanto de lo que se está planteando hoy reformar en el IES. ¿Alguien sabe? Sí, sí, Cuéntame. profe. Lo que quieren es afiliar a los adolescentes jóvenes, o sea, a los que están próximos a cumplir la mayoría de edad, que ya sea una afiliación voluntaria, ¿Ya? ¿Con qué finalidad? de tener más personas que aporten. ¿Crees que exista una de estas teorías que se aplique a eso, Karina? ¿Crees que pueda ser Mm, utilitarista? Yo pienso que no. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa, o sea, yo no confío o sea, no me gusta la atención en el IES. ¿Ya? Sinceramente, si yo pudiera desafiliarme y no fuera ilegal, yo ya me hubiera desafiliado hace rato. ¿Ya? Porque es mi opinión muy personal. El servicio me parece pésimo y aparte de eso es un problema agendar, hacerse Sí. atender, faltan muchas cosas. Entonces, ellos tratan de salvar trayendo más gente porque obviamente el desfase que tienen es porque atienden a muchas personas y somos muy pocas las que, en relación, ¿no? Las que damos los aportes para que puedan solventar toda esa carga de atenciones que necesitan. Entonces, yo pienso que no. Por ejemplo, dentro de esos los aportes, lo que hace el IES ahorita también está queriendo modificar la edad a la que uno se jubila. ¿Sí? Sí, ese es otro problemita. Es más, de aquí hasta el 2040 y pico años, ¿sí? Van a lograr que las aportaciones obviamente suban, pero mientras más viejo se hace uno, más tarde se tiene que jubilar, ¿no? Es un poquito más Sí, complejo. sí es, o sea, es de ganas. Yo pienso que buscando otro seguro privado aún nos iría mejor. Posiblemente, Karina, pero eso es tema de otra clase. Ahora, esto lógicamente puede llegar a generar beneficio para muchas personas, ¿sí? Aunque los perjudicados sean un pequeño grupo, o un grupo, para no decirlo pequeño, pero mientras causen mayor beneficio, porque todos van a tener dinero para cobrar en el IES, entonces, aunque sean unos los que tengan que pagar, pero hay un mayor beneficio para otros. Entonces, podría quizás entrar dentro de esta teoría, ¿ok?
Ahora, dentro de esta teoría del utilitarismo, hay algunas ventajas, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, nos permite calcular beneficios y costos para tomar decisiones completamente objetivas, ¿sí? Basadas plenamente en datos, que es algo muy importante porque las ideas y las decisiones no se toman al azar. Hay un foco de impacto colectivo, lo cual también nos lleva a pensar en que todos dentro de la organización o todos dentro de la empresa, todos dentro de un proyecto pueden pensar igual. Ya pueden, no necesariamente tienen, pero pueden pensar igual, lo que conlleva que también se contagie quizás la comunidad, quizás los que están alrededor, quizás las empresas involucradas, accionistas, inversionistas y todos lleguen a ver el beneficio de una acción que beneficia, valga la redundancia, a una gran mayoría. ¿Sí? Entonces hay un impacto colectivo que al perjudicar quizás a una mínima parte o a una pequeña parte, hay un beneficio aún superior y eso puede traer consecuencias lógicamente positivas. ¿Hay una mejora de reputación empresarial? Quizás sí, ¿ya? Porque mientras más beneficios existan y menos daño se esté causando, pues mientras ese porcentaje, esa gran diferencia, sea cada vez más amplia, lógicamente que la empresa se entiende que está haciendo un bien común, un bien mayor, y evidentemente tendrá una mejor reputación, una mejor imagen, que servirá para muchas otras cosas. Y existe un fomento a la innovación porque el enfoque puede impulsar la innovación en muchos procesos, en buscar soluciones para ciertos problemas o en maximizar recursos, ¿ya? Para que se obtengan justamente estos beneficios de los que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, hemos visto existen algunos ejemplos que pueden llegar a ser bastante claros. Yo les he puesto acá algunos ejemplos, sobre todo internacionales, para que también puedan darse cuenta de qué es lo que hacen. Sí, IKEA, que es una empresa igual que Walmart en Estados Unidos, ya comenzó a utilizar madera certificada por una de las empresas que garantizaba, lógicamente, que los productos, la madera que utilizaba esta empresa para hacer muebles, provenía de fuentes sostenibles. ¿Ya? Entonces, había un beneficio para todos los consumidores al saber que los productos eran más sostenibles y protegían el ecosistema de manera global. En el caso de Walmart, por ejemplo, Walmart prioriza la reducción de costos operativos, ¿sí? Logrando ofrecer precios más bajos en productos que en otros lugares son un poco más elevados. Por ejemplo, tendrán un poco menos de personal o no hay una buena organización entre los locales, ¿sí? Pero hay de todo. Y ustedes van y cogen ustedes mismos antes que alguien les esté sirviendo o guardan sus propias compras y tienen ese tipo de beneficios que a la final terminan eh, viéndose reflejados en los precios. ¿Ya? Entonces, estas prácticas, por ejemplo, pueden en cambio afectar negativamente a los empleados y proveedores porque en cambio son exigidos de trabajar un poco más, ¿ya? Por ahorrarse unos cuantos dólares quizás en la parte operativa. Pero existen, insisto, estos casos. ¿Qué críticas? Así como hay ventajas, hay críticas, hay aspectos negativos dentro de esta teoría. Uno de ellos es el foco excesivo en la mayoría, es decir, preocuparse solamente por un grupo y no preocuparse por un pequeño grupo en donde pueden existir problemas. Por ejemplo, ustedes conocen de alguna empresa que, bueno, no voy a hablar de marcas, hay muchas en realidad, que inclusive recién más se hicieron públicas hasta en TikTok, con esto de los aranceles que decíamos de Donald Trump. Empresas, por ejemplo, que utilizan materia prima más barata en China y en otros lugares, ¿sí? Porque lógicamente los costos operativos son menores y hay un beneficio mayor en el sentido de que producen a mejor precio y venden a mejor precio y hay ganancias para todos, en fin. Pero las personas que trabajan, ¿sí? En estos lugares ganan el mínimo o tienen condiciones laborales realmente paupérrimas. Entonces, por el beneficio de muchos, hay el perjuicio de unos pocos. Como nadie habla de estos pocos, solamente se preocupan en la mayoría que sale beneficiada. Hay dificultades también dentro de las críticas para poder medir el bienestar, porque no siempre es claro cómo se puede cuantificar si es que son más beneficiados unos que otros, ¿ya? Sobre todo en algunos proyectos o en algunas empresas. O hay impactos también a largo plazo, ¿sí? Porque el utilitarismo a corto plazo a veces es muy difícil verlo, ¿ya? Ignorando consecuencias negativas que pueden llegar a tener en el futuro, ¿ok? Entonces, hay también una justificación de injusticias, ¿ya? Es decir, si unos salen perjudicados, se justifica porque hay un bien superior, ¿ya? Como quien dice, el fin justifica los medios, ¿ya?
Entonces robo porque tengo hambre y doy de comer. Entonces, ahí un poco cae el ejemplo quizás más drástico sobre el tema del utilitarismo cuando es visto en ese sentido, ¿ok? Puede ser visto en ese sentido. Este ejemplo me parece que ya les di alguna vez, ¿sí? El caso de Nike, que justamente tenía estos trabajadores, estas empresas, perdón, esta empresa haciendo que sus trabajadores en otro país, con condiciones laborales realmente muy pobres, tengan que elaborar sus productos a precios tremendamente bajos. Entonces, esto ocasionó lógicamente muchísimas críticas y Nike tuvo que reformular todas las condiciones laborales para que puedan seguir produciendo, seguir trabajando, seguir vendiendo, pero ya con otras condiciones una vez que existieron este tipo de reclamos. Esto pasó en los años 90 aproximadamente, ¿ok? Sobre esto hay algunos ejemplos más, pero realmente no voy a ahondar mucho para tratar de avanzar lo que más podamos del día de hoy. Listo, entonces esto es el utilitarismo. Preguntas, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O le quedó claro qué es el utilitarismo? Teoría ética aplicada a empresa. ¿Sí? Bueno, si todo está claro, entonces vamos a la segunda teoría, ¿sí? De las principales que vimos, la deontología. La deontología es una teoría ética que en cambio se centra principalmente en el cumplimiento de los deberes, las normas y los principios morales, independientemente de las consecuencias que tengan, ¿sí? Es decir, la acción en sí misma debe ser correcta, ¿sí? Debe ser adecuada, debe ser buena, sin importar si esto genera un beneficio o no. ¿Ya? Es decir, se centran mucho en que las cosas tienen que hacerse de manera correcta y no necesariamente esto a veces conlleva a un beneficio futuro. ¿Por qué? Porque entra nuevamente en juego la parte ética y la parte moral, ¿sí? En donde puede que un acto que esté bien hecho, yo defiendo mis principios, mis valores, y yo, bueno, pues porque soy tan bueno y tan honesto y tan fiel, no hago algo que me están solicitando y que podría traer beneficios para muchas otras personas. Entonces, sin importar las consecuencias y sin importar cuántas personas se vean perjudicadas porque yo denuncie un acto de corrupción, por ejemplo, en una empresa, pues que se caiga el proyecto, no me importa, ¿ya? Pero yo hice lo correcto. ¿Ok? Entonces, el deber en sí es que las empresas y las personas tienen la obligación moral de actuar de manera ética y, respetando, no iba a decir irrespetando, sino que respetando las reglas universales con la honestidad y con la justicia como principales focos de atención en todas sus actividades. ¿Ok? Esa es la deontología. Y hay características también, lógicamente, de la deontología, que son, por ejemplo, la universalidad, porque las reglas morales deben aplicarse a todas las personas y en todas las circunstancias. Esa es una regla. Por ejemplo, ¿mentir es algo bueno? A veces dicen por ahí. No, mentir no es bueno. Mentir nunca es bueno. ¿Ya? Mentir es Y las universal. mentiras blancas. Las mentiras blancas, ahí están. ¿Ya ven? Profe, dice que una mentira pequeña, ¿cómo es que dicen? Una mentira piadosa. Mentiras piadosas, mentiras blancas que decía Cami. ¿Ustedes creen que mentir es bueno? Como Pinocho. Mentir, miren, universalmente uno sabe que mentir está mal, ¿ya? Ustedes internamente sabrán si mienten y la mentira que dicen es una mentira blanca, es una mentira negra y oscura, ¿sí? Pero universalmente se sabe que mentir está mal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es un código deontológico que ustedes deben conocer, ¿ya? Mentir está mal. Ahora, si mienten, ya, pues mienten, o sea, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Ojalá las consecuencias no sean tan graves, verán a quién mienten, verán si les creen, ¿ya? A mi hija para llevarla a vacunar le miento. Le digo que yo voy a la médica. Pobrecita, pobrecita, Es ay, que si no, no sale. pobrecita. Pero bueno, miren, ahí están algunas universalidades, ¿sí? Es un tema de que todos deben respetar y todos deben conocer, se debe aplicar en todas partes de este tipo de principios universales. Otra característica es el respeto a la dignidad humana. Yo no sé si aquí entramos igualmente en conflicto en muchos otros criterios, pero uno debe conocer por norma civil, quizás, que respetar a otra persona, que respetar a las personas es lo más lógico, es lo más normal, ¿no? Es decir, es algo que se está sobreentendido, es algo lógico. Las personas nunca deben ser tratadas como medios quizás para alcanzar un fin,
sino que son un fin en sí, o sea, son a quienes se debe poner atención en realidad. Quizás no vayamos al extremo de ciertas culturas que creen que son dueños de vidas ajenas. Simplemente vamos a una empresa que considera o que cree que porque un empleado trabaja en esa empresa, uno es dueño de ese tiempo, de toda su vida, por favor. Y no es así. ¿Ya? Entonces, el respeto a la dignidad humana tiene que verse reflejado en un trato justo, en un salario adecuado, en el respeto por las horas de trabajo, en el equilibrio y el balance que debe existir entre su vida personal y su vida laboral, en las horas que tiene que haber de descanso, las horas de trabajo y las horas que también se tienen para disfrutar con familia, con amigos en general, para hacer su vida. Y entonces todo eso debe respetar una empresa y esos son principios que respeta la teoría deontológica. El cumplimiento incondicional es otra de las características de la deontología. La ética deontológica no justifica acciones inmorales bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? La moralidad, que son principios que impondrá la compañía, que en este caso impondrá la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está prohibido engañar a los clientes, así se caiga la venta, así no vendamos nada en este mes, pero no podemos engañar a los clientes. ¿Sí? Entonces, si eso perjudica las ventas, pues qué pena. ¿Ya? Pero no está permitido mentirles a los clientes, ¿ya? Un cumplimiento incondicional. Otro puede ser, lógicamente, que todas estas cosas se basan en principios que todos deberíamos, deben respetar, considerando el tema deontológico. Sí, Diego, dime. Entonces, en la ética utilitarista, sí estaría correcto mentirle al cliente para poder alcanzar la venta. No se basa en maximizar eh, la eficiencia y los resultados. Lastimosamente tengo que decirte que sí, Diego. Y digo lastimosamente porque en algunos casos, y hay muchos, y quizás a ustedes les ha pasado, no quizás como actores, sino como perjudicados, pero les pueden decir misa si quieren con tal de venderles un producto. ¿Ya? Entonces les puede pasar o les ha pasado. Que les dicen, vea, este producto es lo máximo, es genial, esta prenda de ropa nunca se le va a decolorar, este detergente es el mejor, este celular es lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, como hay un mayor beneficio para la empresa, así sea que un cliente salga engañado, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces sí puede pasar, Diego, si vemos por ese lado o con ese enfoque. Pero lógicamente ahí es cuando decíamos, entra un poco en conflicto lo que dicta la empresa como acto moral o que está bien versus lo que tú consideres éticamente si es correcto o incorrecto. ¿Ya? Tú podrás hacerlo o no. Entonces hay algunos ejemplos también de casos deontológicos empresariales. ¿Les he contado el caso de Johnson y Johnson? ¿Alguna vez alguien sabe? ¿No les he contado? ¿Nadie? A ver, les cuento rapidito. El caso de Johnson y Johnson en 1982, ¿sí? Ellos tuvieron, son los dueños de Tylenol, que es como si la aspirina, era un producto tremendamente conocido que era para el dolor de cabeza, ciertos malestares, en fin. Como era venta sin receta, entonces se vendía el frasquito de pastillas y tenían en todas las farmacias de Estados Unidos. Era, no sé si el producto más vendido o el producto top de esta empresa, ¿sí? Y se vendía lógicamente por millones, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En 1982, las pastillas, la medicina que ellos vendían, fueron adulteradas con cianuro. ¿Ya? En el proceso productivo, esto lógicamente se descubrió después de algunas investigaciones, pero fueron adulteradas con cianuro y fue un acto, digamos, terrible y fue provocado, no fue un error, fue provocado. Alguien tuvo que pagar las consecuencias por este tema. ¿Sí? Entonces, al vender productos adulterados, lógicamente que causaron, me parece que hubo algunas, no sé, 7, 8 muertes que se detectaron por el consumo de Tylenol, ¿ya? Y que se determinó que fue el culpable del tema de la pastilla, ¿sí? Esta medicina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo como una decisión deontológica la empresa Johnson Johnson? Antes que lamentar la muerte de muchas personas más, pero vender lo que había que vender porque ya estaba en el mercado, Johnson Johnson retiró todos los productos del mercado, absolutamente todos. ¿Sí? Emitió un comunicado en el que explicaba la situación y solicitaba que nadie consuma su producto y que devuelvan todas las pastillas. ¿Ya? Entonces se hizo, ya se puede imaginar, una campaña de recolección también muy grande en donde se retiró el producto de cada farmacia, de cada tienda, de cada estación, de cada lugar en donde había Tylenol, todo, absolutamente todo se retiró en todo el país, ¿ya? Todo el sector donde estaba afectado principalmente.
Entonces se retiró el producto y esto ocasionó una pérdida de millones y millones y millones de dólares para la empresa. ¿Sí? Se pueden imaginar lo que significa. Productos que estaban adulterados o que no estaban adulterados, pero que finalmente había que retirar por si acaso. Retiraron todo, además que el nivel de ventas igualmente iba a bajar, ¿sí? Porque nadie iba a consumir con el temor de que le pueda causar daño. Entonces, lo que hizo Johnson fue finalmente retirar el producto del mercado, a pesar de que no fue culpa suya porque fue un acto provocado, pero retiraron el producto del mercado y lógicamente corrigieron algunos errores y lo volvieron a lanzar. Entonces, esto es un acto, está guiado por una teoría deontológica porque sin importar las consecuencias, ellos actuaron de manera correcta. Ellos sabían que no podían seguir vendiendo el producto de esta manera y tuvieron que retirar el producto y simplemente asumir las consecuencias que había que asumir, que en este caso fueron millones de dólares de pérdidas. Ventajosamente, esto causó un impacto muy positivo porque la honestidad, la transparencia y la forma en la que manejó la empresa este problema generó una confianza aún mayor en la gente. ¿Sí? Que a tal punto que en el momento en que volvieron a salir las pastillas, pues hubo inclusive el doble de ventas y no solamente que hicieron una fortuna, sino que prácticamente recuperaron todo lo que habían perdido en un principio. ¿Sí? Entonces, fue algo realmente muy positivo. El actuar de esta manera no importaron las consecuencias bajo ningún concepto, simplemente lo hicieron y tuvieron un impacto positivo en este caso. ¿Ok? Entonces ese fue el caso de Johnson Johnson para que tengan una idea de un caso deontológico de este tipo. ¿Ok? Cambridge Analytica y privacidad también es un caso que sonó muchísimo porque estos, en cambio, utilizaron datos sin consentimiento de Facebook. Firmaron un convenio y utilizaron datos de Facebook, así que sabían todo de nosotros, de todo el mundo prácticamente, afectando la confianza del público y llevando a sanciones legales. Simplemente ¿por qué? Porque consideraron que sus actos en sí, el uso de los datos que tenían, sin querer hacer daño a nadie, terminó afectando la percepción que se tenía sobre esta empresa, a pesar de que las consecuencias fueron negativas, ellos igual actuaron en base a sus principios de moralidad, que fueron no hacerle daño a nadie. Ventajas y desafíos de la deontología. ¿Sí? Ventajas y desafíos. Promover la consistencia moral es importante como una ventaja porque las decisiones éticas no dependen de circunstancias, sino de principios. Refuerza la confianza por parte de los consumidores, principalmente, diría yo, porque se valora mucho a las empresas que actúan con integridad, como lo hizo en este caso Johnson Johnson. Hay algunos desafíos también, por ejemplo, ignorar las consecuencias es un desafío, porque cuando uno no analiza o no considera lo que puede llegar a pasar si es que se actúa de una u otra forma, puede traer consecuencias negativas. Imagínense, el simple hecho, como decían antes ustedes, el simple hecho de decir la verdad, ¿ya? Vamos a trasladarlo a un caso difícil para todos ustedes. Pero ustedes saben, a ver, por ejemplo, Mayerly es compañera de trabajo de Camila. Las dos trabajan en una empresa y son compañeras, así trabaja la una en un curul, la otra en el otro cubículo, en otro cubículo. Y Camila sabe que Mayerly modificó las notas con las cuales está pasando a compañeros en el instituto, porque los dos trabajan en el instituto. ¿Ya? Y Camila sabe perfectamente que Mayerly hizo eso y ayudó a algunos hasta cobrándoles plata. ¿Ya? Entonces entra un tema de ¿qué hago? Dice Camila. ¿Denuncio o no denuncio? ¿Digo la verdad o no digo la verdad? Soy cómplice, no soy cómplice. Más o menos sí, porque si uno se guía por los principios éticos y morales, ¿qué te dice la razón? Que tienes que decir la verdad, ¿no es cierto? Pero lastimosamente decir la verdad puede ocasionar que Mayerly, tu compañera, tu amiga de toda la vida, en el trabajo, tenga consecuencias negativas. A ella le caiga el hacha. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando uno empieza a tener este tipo de conflictos en que hacer las cosas siempre bien también puede traer consecuencias negativas. Lastimosamente, quien no actuó bien en un principio fue alguien más, pero cae en uno el tomar la decisión sobre si hacer algo al respecto o no. ¿Ok? También está en la rigidez de la toma de decisiones como un desafío, porque puede limitar mucho la flexibilidad en situaciones complejas que nos priven, lógicamente, de
ese espacio para poder saber si es que actúo de una forma, actúo de otra forma, por lo rígido que puede ser un sistema. Ok, preguntas hasta ahí, chicos. ¿Dudas y consultas que tengan? ¿Ninguna? ¿Están seguros? Ok. Denme un ejemplo de un caso también que conozcan, o de un ejemplo de teoría deontológica. Yo les di Johnson y Johnson. ¿Quién tiene una idea? ¿Qué podría ser un acto deontológico? Ahí me confundí, deontológico. Profe, Deontológico. profe, A ver, Mayerly. ¿real o ficticio? El que tengas. La idea es saber que el concepto está claro. ¿Quién? A ver, a ver. Dylan. Dylan Kumbal. Un ejemplo. Quiero escucharte. Dylan a la una. Dylan a las dos. Dylan a las tres. Camila Chizaguano. A ver, Camila, que por si acaso sí estás en lista, ¿ah? Sí te puse. Ya, profe, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Un ejemplo de lo que podría ser una empresa, una teoría deontológica, un caso, un ejemplo, como los que acabo de poner yo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría ser? O sea, una empresa deontológica. Sí, un acto, una situación, un caso, un ejemplo en el que tengas que actuar siempre bajo principios morales y éticos correctos. Ya voy contigo, Karina. A ver, Puede ser, am, ¿cómo se llama esto? no sé. Un consorcio de abogados. A ver, ya, ok, un estudio jurídico, ya. Ya, eso es. Eh, que, por ejemplo, siempre cumpla con las obligaciones morales y legales, como pagar a los proveedores, Ok, no inflar sus ingresos o en los informes financieros. ok. Eso, ¿Con consecuencias de qué tipo? ¿Consecuencias positivas, consecuencias negativas o todo muy bien? ¿No hay conflicto en esas decisiones? mm, o sea, la consecuencia de hacer eso sería la pérdida de empleo ¿Por qué? por, por hacer, o sea, por inflar todos los documentos y eso. Ya, pero actúan moralmente de manera correcta, ¿o no? O sea, lo tapan, sí, pero es algo inmoral. Entonces no es deontológico, estás hablando de utilitarismo, porque si ya están cometiendo algo ilegal, entonces no es deontológico. ¿Ya? ¿Ves? Ahí Ya, me profe. queda el panorama. A ver, antes de Mayerly y de Camila levantó la mano Karina. Karina, querías hablar. Luego Sí, voy Mayerly. Ok, es que ya me acordé, verá. a ver, Esto pasa mucho en los equipos médicos. Cuando un equipo médico se vende en Estados Unidos, cuenta con el FDA. Entonces, si por alguna razón determina la FDA que tiene una alerta por mal funcionamiento, por ejemplo, no sé, un equipo que sea para analizar el corazón, por ejemplo, un electrocardiograma, cardiógrafo. Pues tiene una falla, tiene mal un protocolo, tiene algo mal en el software y detectan y salta una alarma, ellos están obligados a retirar los equipos de ese lote para devolverles, o sea, reponerles por otro que sí funcione bien. ya. Ya. Siempre se cumple eso. O sea, siempre. Sí, es obligatorio, si no ya no podrían vender en territorio americano.
Ya. ¿Cuál sería la consecuencia de esto, Karina, para complementar? O sea, actúan de buena manera y cuáles serían las consecuencias que no toman en cuenta, ¿no? Que no consideran, que no les importa. Lo que importa es hacer el bien. Es que retirar los equipos que ya están puestos en territorio, pues resulta carísimo, porque no es que la persona, el dueño va y se acerca, sino que la empresa retira el equipo. Entonces incurren en gastos de logística, en gastos de bodegaje, en gastos de muchos gastos. Y lo Correcto. mismo sucede de vuelta al equipo. Entonces genera gastos, pero tienen que hacerlo de forma obligatoria. O sea, el FDA practica ¿cómo es que se llamaba? Hace un momento, de ontología. Perfecto, Ujú. Karina, muy buen ejemplo, clarísimo. De hecho, eso creo que las empresas les permitiría confiar mucho en esa, ¿no? En esa empresa, en ese tipo de negocio, porque saben que tienen garantía, digamos, en ese sentido. A ver, Mayerly, luego voy Camila. Profe, yo voy a hacer un imaginario. Dime. De que, por ejemplo, imaginemos que yo soy un doctor y que llega un paciente que fue herido por arma de fuego. Ok, Y, y que ese paciente me diga que él es un narcotraficante, es súper peligroso. Yo o sea, como doctor tendría que entregarle a las autoridades, pero ahí va a haber una controversia porque va a poner en riesgo su seguridad y y, o sea, yo digo que el doctor tendría que decir la verdad, ¿verdad? Que él es un criminal, a pesar de las consecuencias. tienes un ejemplo que de hecho no es ni tan imaginario, ¿no? Eh, Existen casos de esos. Yo diría, nada más un poco la confusión tuya es que el tema es que el doctor, por principios de médico, la confidencialidad que llaman entre doctor y paciente, no puede revelar ni siquiera que tiene a quien no le corresponde, ¿ya? Pero como ciudadano civil, si es que yo conozco que eres el líder de una banda criminal, o sea, tendría que denunciarlo y ahí es cuando entra un poco en ese conflicto, María. Cami, me Sí, decías profe. tú, a ver, Yo, ay, sí, no me digas que se te olvidó otra vez. no. A ver, igualmente como un caso imaginario de un médico, digamos, de que se niega a revelar la información de su paciente, como es algo, como le dicen, secreto profesional. Ya. Ya, entonces, o sea, digamos que un paciente acude a un médico y le confiesa que el VIH, que, es, que dio positiva a VIH, pero se niega a contarle a su pareja. Entonces el médico sabe que eso pone en riesgo a la otra persona, pero está como que obligado por el deber ético y legal del secreto profesional. Entonces aquí vendría de que el médico podría sentir una presión, digamos, ya de evitar ese daño a la otra persona, pero sabe bien o sea, a ver, em, pero la ética le dice que no debe traicionarlo a la confianza del paciente, Es porque su deber como médico es mantener la confianza confidencialidad. la Correcto. confianza con el paciente. Ahora, estos ejemplos, tráiganlos un poco más, o traten de llevarlos un poco más hacia el plano empresarial, para que se den cuenta de cómo una empresa podría actuar, ¿no? Bajo sus principios y valores, lo que determina la empresa sobre todo el resto de sus empleados. ¿Ok? Y eso va a dictar un poco estos conflictos que veíamos y cómo la empresa quiere encaminarse a hacer, no sé, a llevar su empresa, a llevar sus acciones, como por ejemplo el caso de Johnson y Johnson, donde como empresa actúan bajo un principio o bajo una teoría ética. ¿Ok? Listo, chicos, dejamos ahí por hoy. Mañana continuamos. ¿Sí? Para quienes me pregunten o quienes tengan dudas, por ejemplo, ya el día de mañana, porque hoy recién hablé por el tema del PEA, entonces mañana recién va a estar listo el tema del PEA para que puedan hacer ya ¿cómo es? La La prueba prueba. de control, ajá, el control de lectura. Y lo mismo para ya poder utilizar toda la plataforma, ¿sí? Que de recién va a estar lista, entonces me ofrecieron mañana, entonces por esa razón seguimos hasta el momento así, ¿ok, chicos? Nada más por el momento y por hoy, eso es todo, gracias por su presencia
y a descansar, ¿ok? Hasta mañana. No, profe. Hacen bien, chicos. Chao, Hasta chao. mañana. Chao, Hasta chao. mañana. Hacen bien. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Chao, María. Hasta mañana, hija. Chao, Mayeli. Pases bien.